Buenas noches. Comenzamos un programa más de Tribuna de la Historia y les agradecemos que estén esta noche con nosotros. Este programa es la continuación de que le presentamos la semana pasada. Era la creación, el nacimiento del Estado de Israel y el punto histórico en el que quedó en la pasada semana el debate con muchos puntos conflictivos, como siempre se producen al tratar de este problema, de este tema. El punto en que quedó necesita una serie de aclaraciones posteriores, necesita tratar de ser completado en lo que siga esta noche. Esta noche vamos a hablar de lo que pasó después de que se creó el Estado palestino, de lo que vino luego, de lo que estamos ahora viviendo, que es el problema, el tremendo problema palestino. Tenemos 4 ilustres invitados que nos pueden ayudar a conocer mucho más exactamente las dimensiones del problema y sobre todo la historia en el punto en que este problema fue creado. Son por un lado el señor Ahmed Sobeg, es médico, es palestino y desde el año 1968 está dedicado a estudiar, a escribir, a hacer ensayos precisamente sobre el problema que a él, su propia patria, su propia nación, tanto le puede preocupar como ese problema palestino que de alguna manera él vive en sus carnes. Don Enrique Vázquez es periodista de la agencia EFE, editor de Actualidad Política, hombre que conoce profundamente el problema por llevar dedicado tanto tiempo a esta información sobre este tema candente siempre y que los periodistas han tenido que manejar, analizar y quizá, no sé si me equivocaré, no se le ve mucha solución todavía. No se le ve mucha solución. Don Luis Suárez, catedrático de Historia Antigua y Media en la Universidad Autónoma. Don Luis Suárez es un experto en el tema judío porque, entre otras obras, es autor de un libro sobre la expulsión de los judíos en España. ¿Quién sabe si ahí se empezó a hablar de este problema? Si ahí nació todo el problema de alguna manera. De alguna manera. Ahora mismo prepara una nueva obra que es, si no me equivoco, sobre los judíos en la Edad Media. Ciertamente. Y en fin, y usted nos puede aportar la versión fríamente histórica del problema. Intentaré hacerlo. Y don José María Gil Robles, ilustre apellido, abogado, editorialista de Cuadernos para Diálogo y conocedor, por supuesto, del tema. Vamos al problema palestino. Un compañero nuestro de televisión, un periodista, Ricardo Cidá, escribió este libro, La resistencia palestina, y en el principio él señala lo que ocurría cuando él llegó a un campamento palestino. Dice, bienvenido a ninguna parte. Dice, estadísticas, 55.000 personas, de las cuales 35.000 viven en 7.000 tiendas remendadas, 450 letrinas rudimentarias, una para cada 122 personas, 60 fuentes de agua potable que solo funcionan unas horas al día, familias enteras tuberculosas, enfermedades parasitarias, desnutrición, pulmonía. Nacen de 15 a 20 niños diarios, mueren de 3 a 5 cada día. En el momento en que él escribió este libro, en 1971, está hecha la dedicatoria, esta era la situación en un campamento cualquiera de los refugiados palestinos. ¿Cómo fue posible llegar a este punto? ¿Cómo nació este problema? Es lo que vamos a tratar de ver esta noche. Señor Ahmed Sobeg, en su opinión, ¿dónde nació todo? Para mí nació el problema en 2 coordenadas. La primera coordenada tiene que ser evidentemente histórica. El 15 de mayo de 1948, todo el mundo, algunos más, algunos menos, asistían a un hecho realmente sui generis, ya que de la noche a la mañana se ha borrado lateralmente todo un nombre tan histórico como bíblico, como es Palestina, y ha sido sustituido por el nombre de Israel. Evidentemente, esto no ha sido un hecho de un día. Quizás es la primera vez que Televisión Española va a plantear históricamente este conflicto bajo estas perspectivas históricas. A pesar de que todos los días la televisión y todos los medios de comunicación social hablan diariamente del conflicto, de lo cotidiano que es el conflicto, pero quizás es la primera vez que se va a plantear desde un tema histórico. Quizás es la primera coordenada. La segunda coordenada yo la dividiría en 2 partes. La primera, lo que venía antes de esta fecha, y la otra, lo que vino después de esta fecha. Aunque va a ser el tema de nuestro debate, yo creo que lo anterior a esta fecha ha llevado consigo un hecho histórico, paulatino, con una intervención clara del colonialismo inglés y francés del siglo pasado y principios del siglo actual, y lo que juega en la actualidad Estados Unidos en el mismo sentido. Y lo que vino después de esta fecha del 15 de mayo de 1948 es la situación que usted ha dado un resumen, quizás muy simple, pero que refleja con mucho la realidad del pueblo palestino a raíz de esta fecha. El punto de vista de la historia sobre esto. Hay una especie de postulado de Kessler que dice la promesa, o sea, que dice que todo este problema ha sido algo así como la promesa
de una nación a otra nación de prometerle un trozo del territorio de una tercera nación? No, yo no veo el problema de esa manera, si usted me permite. Sí, sí, por supuesto. A mí me gustaría retrotraer todo lo que es el proceso anterior al 15 de mayo de 1948. Es decir, sobre ese territorio, cuyo nombre procede de los filisteos, los Pulesatim, por eso es Palestina, se han sucedido una serie de administraciones ajenas, la romano-bizantina, la omeya, la basida, la fatimita, lo de los cruzados, los mamelucos, los turcos, hasta 1917. Entonces, en 1917 nos encontramos con un territorio de administración turca que todos los viajeros insisten en decir que es un territorio casi despoblado. Hay un leitmotiv común en todas estas administraciones y es el empeño en no dejar a los judíos residir en ese territorio, a pesar de lo cual esos judíos resisten. Vamos, mis judíos de la Edad Media, que son los que estudio yo tanto, como Yehudá Haleví o como Nachmanides, están pensando siempre en esa frase que todo judío repite, que es el año que viene en Jerusalén. Yehudá Haleví, que es, por cierto, el primer poeta que escribe versos en lengua castellana que conozcamos, escribe también las grandes sionitas, que son como el himno del retorno, y Nachmanides llega a decir que es pecado para un judío no desear volver a Palestina. Pero desde el siglo XIX, cuando empiezan a fijarse las nacionalidades, y para mí lo que ocurre con el pueblo judío es que es una nación sin tierra, cuando empiezan a fijarse las nacionalidades, el problema del retorno de los judíos a ese territorio que nunca habían abandonado del todo. Safed, por ejemplo, es una ciudad judía desde el siglo XVI, fundada en gran parte por emigrantes españoles. Entonces se produce ese retorno que los judíos llaman la aliyá, que quiere decir el ascenso, lo cual tiene un contenido religioso y nacional. A Jerusalén se sube, es siempre la misma intención. Empiezan a instalarse allí y en ese momento se encuentran con una administración turca muy débil, que tiene unas circunstancias además muy especiales. Y es que más del 70% de la tierra pertenece al Estado y solo un 30% escasamente pertenece a personas particulares que además son grandes latifundistas. Lo cual favorece indudablemente el que los judíos puedan empezar a comprar estas tierras, ¿verdad?, pagándolas y empezando a instalarse allí en una forma de colonias, de tal manera que desde 1860 hasta 1917 esta población judía va creciendo y en 1917 había unos 85.000 judíos ya en ese territorio. No sé qué población árabe habría en lo que hoy es el territorio del Estado de Israel, no hablo de todo esto. En este momento, cuando se hunde la administración turca y se produce un vacío de poder, los aliados deciden, a través de la declaración Balfour por una parte, pero sobre todo a través de un convenio que firman en enero de 1919 Shahin Weizmann y el emir Faisal, que estaba entonces muy asesorado por aquel tortuoso coronel Lawrence, que le decía, sí, sí, que los judíos vengan aquí porque así crean unas fuentes de riqueza y no sé qué. Deciden aceptar la propuesta de los aliados de que ahí se creen dos estados, un estado árabe y un estado judío. Claro, la potencia entonces que todo el mundo mira con un gran respeto es Inglaterra, y entonces se establece el mandato de Inglaterra sobre un territorio que equivale a lo que hoy ya son tres, es decir, el Estado de Israel, el territorio propiamente palestino y lo que hoy es Jordania, que en realidad se llamó entonces Transjordania. ¿Por qué Inglaterra no quiso hacer esto? Bueno, habría que entrar ya en una serie de complicaciones históricas, sociales y económicas. El hecho es que Inglaterra lo único que hace es crear un Estado árabe. Al otro lado del Jordán, algo que llama Transjordania, e instala allí a Emir Abdullah, ¿verdad?, que visitó España y murió asesinado, como todos sabemos, y retrasa la creación del Estado de Israel. No solo esto, sino que lo que hace es empezar a poner dificultades para que no se produzca una inmigración judía, pero en cambio se está produciendo también una inmigración árabe. A pesar de todo, hay emigración judía, vamos. Es decir, que el crecimiento de esta población, tanto desde el punto de vista judío como desde el punto de vista árabe, es tan rápido, a causa del desarrollo económico, que en 1948 hay 650.000 judíos ya en el país, y hay una población árabe mayor, pero no en el territorio que los judíos ocupan. Los judíos ocupan una tierra en la cual ya tienen una cierta mayoría. Ahí es donde nace el problema, a mi modo de ver. Es decir, yo creo que si en el momento crítico de 1920
efectivamente Inglaterra hubiera cumplido con sus deberes internacionales asumidos de una manera solemne y hubiera creado lo que se le pedía, entonces probablemente no nos encontraríamos ahora con este espantoso problema que cualquiera sabe cómo se va a resolver. Este es el punto de vista que yo quisiera exponer. Señor Gil Robles, quizá en aquel momento en que Inglaterra no cumple sus compromisos es por la aparición, a lo mejor no, del sionismo. Bueno, yo creo que no es absolutamente exacto el tema, porque si yo no estoy equivocado, no soy experto en sionismo, desde luego, pero tengo entendido que el sionismo nace en el siglo pasado y que el sionismo, de alguna manera, es una respuesta, por lo menos cuando empieza a adquirir más vigencia en el seno del judaísmo, es una respuesta a las grandes persecuciones, a las grandes pogroms, principalmente los que tuvieron lugar en Europa Oriental, pero que sin llegar a estas actitudes, digamos, de exterminio o de violencia física, pues también tuvieron una fuerte repercusión en Francia. El proceso de Dreyfus es muy conocido. Y por otro lado, el sionismo yo creo que da un carácter de ideología, da un carácter operativo a esa vieja aspiración de que nos hablaba el profesor. Yo creo que cualquiera de los cristianos que estamos familiarizados con la Biblia sabemos que el pueblo judío tiene una muy especial característica, puesto que en definitiva es el pueblo de una promesa. Yo creo que es un pueblo que ha conseguido sobrevivir por una fuerte raíz religiosa, curiosamente ligada con una promesa de ocupar una tierra y una tierra determinada, la célebre promesa Abraham, probablemente muy fuerte como motivación religiosa en un pueblo esencialmente nómada, como eran todos los pueblos nómadas de aquella zona. Se le promete una tierra que emana leche y miel, y yo supongo que para un nómada esto es tan importante como para poder estar 40 años en el desierto intentando aproximarse y estando. Es decir, a mí me parece que el problema de Palestina no se puede desligar de un aspecto importante, y es que es una tierra de paso, geográficamente de paso, y que entonces ha sido ocupada pues por todos. El problema de Palestina es que está ocupada por todos. Muchas veces en la historia todos tenemos la costumbre de convertir la historia o de intentar convertirla en un arma arrojadiza, y entonces tenemos la costumbre de pararla en un determinado momento. Y aquí, como no nos remontemos a la prehistoria, pues realmente es que la han ocupado todos, es que han venido unos y después otros, y quizá de los más tenaces en esta sucesiva ocupación pues haya sido precisamente el pueblo judío, que vino una primera vez, se marchó a Egipto o lo llevaron a Egipto, volvió una segunda vez, lo volvieron a llevar a Babilonia y ahora ha vuelto otra vez más. Realmente esta es una constante histórica que yo no pretendo tener la llave ni explicar, y probablemente sería además muy largo, pero que me llama la atención. Entonces creo que no podemos simplificar hasta el punto de decir que ha sido solo un error británico con la importancia que esto tiene, sino que me parece que ha influido también el principio de las nacionalidades a que se acaba de aludir, que ha influido también todos los aspectos que llevan a un pueblo a colonizar una determinada zona, en fin, todos los factores que hacen que mueva la historia, que nunca se mueve solo por un principio. Señor Vázquez, a mí me parece que los judíos han tenido siempre la habilidad de colocarse como víctimas. Es decir, el proceso Dreyfus que siempre sale al hablar de este tema, de los antiguos pogroms, en realidad hubo en la vida, hubo en el mundo y hubo en la historia muchísimo más procesos Dreyfus que no fueron ni tan mínimamente sonados. Eso es muy posible. Yo diré lo mismo que nos decía el profesor Suárez, que es una autoridad en asuntos de la historia judía antes de entrar, que él no era una autoridad en los problemas del pueblo palestino, que yo tampoco soy una autoridad en materia de la historia del pueblo judío. No me cabe duda, efectivamente, de que los pogroms han sido no solamente deplorables y deleznables y condenables, sino más numerosos, y que en definitiva el asunto Dreyfus es más anecdótico que otros episodios más sangrientos, aunque tuvo, en razón de las circunstancias que son bien conocidas del contexto europeo del momento, una resonancia mucho mayor. Antes de seguir sobre este asunto, si quieres un momento, quisiera decir algo para completar meramente la rápida, aunque contundente exposición de principio que ha hecho Suárez, porque él, que yo recuerde, no ha dado las cifras de la población árabe en la región que nos interesa en este momento. Dijo que había hacia 1917 unos 80.000 judíos, y yo quisiera decir que entonces, según un librito que tengo aquí que me he traído para no equivocarme, de Henri Catin, que es un universitario que trabaja en Bélgica, antes ha trabajado en Jerusalén,
Aquí da una cifra de 56.000, eso me da lo mismo, pueden ser 56.000 o 80.000, pero representaba en total un 8% de la población del territorio entonces, mientras que los no judíos, musulmanes y cristianos hacían una cifra aproximada de 644.000, es decir, un 92% de la población. Y cuando se llega a los años 40, es decir, al umbral de la partición, efectivamente ha aumentado la inmigración judía hasta 608.000 en 1946, una cifra que coincide sensiblemente con la que dio Suárez, pero que había pasado a ser solo un tercio del total, aunque había aumentado desde un 12avo a un tercio. Estas precisiones las hago, digo, solo para completar la exposición de Suárez. Señor Sobeja. Yo solamente quería recalcar tres cosas, si me permite. La primera, lo que tan mal llevado he traído derecho histórico y natural de aquella promesa divina dada a los judíos de la vuelta al hogar. En primer lugar, tengo que decir que esta promesa divina, como ha dicho el profesor, o el señor Gil Robles, perdón, ha sido dada a Abraham y a todos sus descendientes. De tal forma que en esto no se puede descartar a nadie, porque esta promesa fue reiterada también a los hijos de Abraham, de tal forma que nadie puede dudar que los árabes también son portadores de esta promesa divina. Por otro lado, yo aquí haría una matización clara entre el judío y el hebreo. Haría una matización clara porque lo que acaba de decir aquí hace un momento Vázquez, que los judíos en 1917 formaban el 8% de la población palestina, que yo añadiría a decir que tenían como superficie total del país solo el 2,5%, que esta misma proporción había basado en el 47 al 33% de habitantes, pero solo con el 5,9% de la superficie total del país, a pesar de la gran cantidad de tierra de nadie o la tierra estatal que el gobierno inglés del mandato ofrecía generosamente a los judíos que venían de fuera. Diría que iba a hacer una matización entre judío y hebreo para decir que el 8% este que vivía en Palestina entonces precisamente es el que podría hablar de lo que quedaba de esta promesa divina, porque un judío que había pasado en la Edad Media a ser judío como creyente religioso, nacido en Polonia, Rusia o Estados Unidos, realmente tiene poco fundamento histórico que reivindique una promesa que solo los que quedaban ahí afincados en su lugar, afincados como el resto del país, el resto de los habitantes, podría asumir esta responsabilidad, esta divina. Por otro lado, la promesa divina, hay muchos historiadores que dicen que ha sido cumplida. Ha sido cumplida textualmente con la vuelta de los persas en el 538 a.C., cuando Korash, el persa, destruyó Babilonia, llevó a lo que quedaban de los judíos ahí, que llevaba a los que quedaban de los hebreos, y los llevó de nuevo a Jerusalén, haciéndolos de nuevo el templo. De tal forma que yo aquí, si me permite también, diría que el hecho, la idea de formar un Estado solo exclusivo para judíos, no es una promesa divina más que un proceso histórico que se ha acentuado en los últimos 2 siglos. Y yo plantearía una pregunta. ¿Quién más necesitaba el Estado judío en Palestina? Y si me permiten, después contestaría con detalles a esta pregunta. ¿Quién más necesitaba un Estado solo y exclusivamente para judíos en Palestina? Y aquí, a título de introducción a esta posible respuesta para más tarde, daría 2 puntualizaciones. Digo que en 1799 Napoleón Bonaparte atacaba al oriente y atacaba Palestina. Este señor, Napoleón Bonaparte, invitó a los judíos franceses antes de su invasión, antes de su hora de invasión, a que le acompañen a Palestina, y después él realizaría su promesa de formarles un Estado solo y exclusivamente para judíos. En el momento que fracase su invasión y vuelve en 1806, el propio Napoleón Bonaparte vuelve a reunir a la comunidad judía, obligándoles a firmar un documento donde dicen que somos solo y exclusivamente una comunidad religiosa, pero sin ninguna ambición política ni territorial, porque son ante todo ciudadanos franceses.
Esto volvía a ocurrir cuando el imperialismo inglés, el colonialismo inglés de entonces, intentó por todos los medios realizar un Estado que podría servir de separación entre el poder que podía extenderse Muhammad Ali en el siglo XVIII en Egipto, cuando extendía sus dominios al territorio actual de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. Porque, por ejemplo, en 1842, Gran Bretaña podía construir el primer consulado británico en Jerusalén, mandando un mensaje al sultán otomano, hablándole ya directamente de la necesidad apremiante de crear un Estado solo exclusivo para judíos en Palestina, para servir como un obstáculo a la posible extensión de las fuerzas de dominio de Muhammad Ali, cosa que ha sido rechazada. Esta propia idea ha sido de nuevo realizada por Disraeli, por Salisbury y por otras personalidades dirigentes. Lawrence Oliphant, por ejemplo, ha vuelto a hacer un mismo proyecto en el siglo pasado, cosa que ha sido insistidamente, repetidamente rechazada por los otomanos. Abba Eban mismo, hago un salto en la historia para decir que Abba Eban, el ex ministro de Asuntos Exteriores, cuando habla de estos datos históricos, del intento reiterado de Gran Bretaña a formar un hogar solo exclusivo para judíos en el siglo pasado, dice que son meramente intereses británicos en la zona. Este lo dice el señor Abba Eban. Aquí yo no quiero extenderme más, pero la pregunta queda aquí: ¿quién necesita más formar un Estado solo exclusivo para judíos en Palestina? ¿Si son los judíos mismos o son los colonialistas inglés y francés antes, americano en la actualidad? Vamos a entrar luego en esta pregunta que ha planteado usted. Yo no sé, profesor, si el basar estas cosas en la Biblia puede ser una entelequia, porque la Biblia, los libros sagrados dicen cosas terribles. Usted sabe que el Números, en el capítulo 33, versículos de 50 a 56, dice: así habló Jehová a Moisés: cuando hayáis atravesado el Jordán y penetrado en el país de Canaán, exterminad a todos los habitantes de este país, destruir los monumentos. Dice más adelante: si no queréis matar a todos los habitantes de este país, los que queden serán como clavos en vuestros ojos, como lanzas en vuestros costados, y os atacarán en ese país que debes habitar. Y yo os haré a vosotros todo el mal que había resuelto hacerles a ellos, para castigaros por haberles perdonado la vida. Si no podemos tomar esto rigurosamente al pie de la letra, de toda una masacre, ¿se puede tomar al pie de la letra una promesa más o menos recogida en unos libros? No, yo le diría dos cosas a este respecto. Primero, no creo que se pueda basar en la promesa bíblica. No se trata de eso. Se trata de un hecho histórico nacional y es de una singularidad tremenda, porque el pueblo de Israel es una nación sin territorio. No fue devuelto todo el pueblo de Israel por Ciro el año 538, sino solo una parte, pero además esta parte que llega a constituir un reino de Israel con los macabeos es destruida en dos ocasiones, el año 70 y el año 165 de la era cristiana, y entonces hay una disposición por parte de las autoridades romanas prohibiendo a los judíos vivir ahí. Entonces el judío es una nación fuera de su territorio, que no quiere integrarse. Esa es la gran lucha que nosotros tenemos y lo que, en fin, habrá que tratar de explicar por parte de los historiadores. Resulta que los estados cristianos se creían muy justos con respecto al judío cuando le decían: deje usted de ser judío y conviértase usted en español y en cristiano. En lo cual hay un atentado a lo que hoy llamamos la dignidad de la persona. Pero no se daban cuenta de este problema. No, yo no diría que la Biblia es la base de esto. Respecto al problema del libro de los Números, me alegra mucho que lo haya tocado porque es algo que se plantea con una gran frecuencia por parte de los alumnos, ¿no? Hoy sabemos que no se produjo nada de eso. Es decir, que el exterminio de la población y tal es una cosa falsa, vamos, ese herem que presentan envuelto en unas condiciones religiosas, pero tiene una explicación. El libro de los Números se escribe en la época de los deuteronomistas, es decir, en el siglo VII, cuando todo el Oriente Próximo acaba de ser pasado por el rulo de los asirios. Y entonces lo grande, lo bueno, lo importante es ese imperialismo asirio que ha destruido todo. Y entonces el autor cree que engrandece a su propio pueblo cuando le muestra tan cruel como en aquel momento eran los asirios. Pero esto no es un problema de ayer ni de hoy, vamos. Es decir, no sé, piense usted que en 1939, 1940,
el muftí de Jerusalén, Husseini, se unió a Hitler en una aspiración para también llevar a cabo, es decir, con una admiración hacia aquel hombre que estaba destruyendo al pueblo judío. Son equivocaciones que se cometen por todas partes y a las cuales yo creo que no hay que hacer demasiado caso. Por supuesto. Señor Gil Robles, hubo momentos en donde el problema pudo no haberse producido. Por ejemplo, en la entrevista que usted citaba antes, profesor, entre Faisal de Arabia, aconsejado por Lorenz de Arabia, con Weizmann, Faisal parece ser que estaba dispuesto a cederle territorio. Sí, efectivamente. Yo antes de tocar este tema casi me iba a permitir el aclarar algo que creo que no ha sido muy bien entendido de lo que he dicho antes, en el sentido de que yo no he citado la Biblia como un título de propiedad, ni como un título para ocupar una determinada tierra, no. Lo hacía, como bien ha apuntado el profesor, exclusivamente como una singularidad muy especial del pueblo judío, que no han tenido, por ejemplo, los negros norteamericanos. El otro día hemos visto estos días lo de Kunta Kinte. Kunta Kinte recuerda a África, pero los negros norteamericanos como colectividad ni han tenido una religión común, ni han echado de menos el volver a África, sino, pues quizá hubieran podido volver por lo menos a Liberia. Lo decía exclusivamente en este sentido, no porque yo no creo en los títulos históricos como títulos para una determinada tierra, en absoluto, vamos, no lo he querido nunca citar en este sentido. También quiero decir que realmente los judíos eran una nación sin tierra y Palestina era realmente una tierra sin nación. Esto no me lo invento yo. He tenido la curiosidad, porque no me gusta convertir la historia en un juicio de buenos y malos a lo que estamos tan acostumbrados, he tenido la curiosidad de ver lo que decía el Espasa, nuestro bien conocido Espasa, en su primera edición, que era ya por los años 20. Y dice concretamente: Palestina es una amalgama de razas distintas sin cohesión, árabes, turcos, judíos, sirios y europeos, viven juntos pero divididos por las costumbres, por la religión y por la falta de una patria común. Es decir, que se encontraban las dos cosas. Y evidentemente hubo con eso enlazo con la pregunta, hubo una magnífica oportunidad que fue esa oportunidad del encuentro entre Weizmann y Faisal, de poder haber hecho en la Gran Palestina que según este mismo Espasa y según todos los datos históricos no se reducía a lo que hoy es el Estado de Israel, sino que realmente comprendía también todo lo que hoy es el Reino de Jordania, e incluso para muchos era la Siria del sur, cogiendo lo que era Libia, etc. Hubo la enorme oportunidad de hacer una patria multinacional o multirracial. Y esto no fue así. No fue así, y yo creo que no se puede descartar, ni muchísimo menos, los factores a que acaba de aludir Ahmed muy acertadamente, que son los intereses de las grandes potencias que juegan evidentemente en todo el curso de la historia y con los cuales, pues, por desgracia hay que contar. Yo no creo que sea un beneficio, pero es una realidad que existe, que está en todos estos temas. Y estos intereses de las grandes potencias, con una Segunda Guerra Mundial por medio, realmente llevaron a que se frustrase esa oportunidad. No sabemos cómo hubieran sido un Estado multinacional. Un Estado multinacional tiene siempre grandes problemas, y el Líbano acaba de ser un ejemplo de ellos, y Yugoslavia, en otro contexto muy distinto, tiene también grandes problemas por ser un Estado multinacional. No sabemos cómo habría sido. También siempre tenemos la tentación de decir qué hubiera pasado, sí, pero por desgracia no lo podemos saber. Lo que es evidente es que yo creo que en aquel momento, y contesto un poco la pregunta aguda planteada por Ahmed, ¿quién necesitaba más? Pues yo creo que lo necesitaban los dos. Lo necesitaban los judíos no solo por esa honda raíz religiosa que les llevaba a volver, sino por un tema también enormemente importante y que aceleró esa inmigración masiva, que hubiera sido más si los ingleses no hubiesen puesto ciertas trabas porque les convenía, que fue realmente la aparición del nazismo y del sentimiento antisemita en toda Europa de una manera muy fuerte. Yo esto recuerdo haber vivido de niño los emigrados que huían de la Europa en guerra y que llegaban a Portugal, y realmente fue una sensación de pánico que les llevó a decir, les llevó ya desde antes a decir, por eso lo comprendo quizá porque lo haya vivido, que necesitaban un sitio donde sentirse seguros. Pero creo que también los palestinos lo necesitaban lo mismo, para que no ocurriese lo que les está ocurriendo, es decir, que están hoy a expensas de los intereses no solo de otras grandes potencias, que no es concretamente Estados Unidos, sino otras, sino además a expensas de los intereses de otras naciones árabes
que dentro de lo que podría llamarse la común nación árabe tienen también sus intereses nacionales especiales y que han jugado muy directamente en evitar hasta cierto punto la creación de un Estado palestino, o que hoy pueden estar jugando a resolver de otra manera el problema palestino porque les conviene, es decir, que en definitiva siempre han querido manipular al pueblo palestino. Es decir, creo que interesaba a los dos y que la gran tragedia histórica ha sido que no se han sabido armonizar, por quienes tenían la sartén por el mango, vamos a emplear esta imagen, que no se han sabido armonizar los intereses de dos pueblos que tenían además casi seguramente en una tierra muy inculta, como tienen los datos de entonces, la posibilidad de haberse asentado los dos y de haberse ayudado los dos a realmente haber creado un nuevo tipo de Estado. Entrado en este terreno, Enrique, probablemente el pecado capital de los palestinos fue quizá confiar en los ingleses. Es decir, Herbert Samuel, que fue uno de los hombres que más ha contado ahí, como por casualidad, el alto comisario británico, pero era judío. Bueno, eso sería partir de la base de que los palestinos han contado alguna vez con los ingleses. Yo no estoy muy convencido de eso. O al menos han confiado, quizá. Pues yo tampoco lo diría. Yo recuerdo haber leído las memorias de Ben Gurión, que son extraordinariamente expeditivas, por cierto. Yo diría que son casi una concreción, aunque sea literaria, de La sangre y fuego en la tierra de Canaán, por cierto, profesor, porque lo que ahí se patrocina es verdaderamente el delirio. Eso es, hay frases literales de no dejemos ninguna aldea árabe, etcétera, etcétera. Yo creo que es, para que no nos falte información en el programa, que es una cosa que nos recomendaba mucho Suárez, el profesor como es natural, creo que sin el contexto internacional de entonces, y particularmente sin la Segunda Guerra Mundial, no se puede explicar absolutamente nada del Estado de Israel. El Estado de Israel es el producto directo e inmediato y específico de las cámaras de gas nazis. Eso es claro como el agua, en mi modesta opinión. Es decir, las revelaciones que hay en el mundo entero sobre las atrocidades en el Tercer Reich crean un sentimiento que se transforma en un motor político. Eso hace que los aliados de la guerra, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy tan distanciados en su análisis del problema, el señor Truman y el señor Stalin, quien lo diría, con diferencia de 3 días, reconozcan al Estado de Israel. Hay que decir también que la fundación del Estado de Israel a nivel de las Naciones Unidas fue absolutamente, y hay documentos del Departamento de Estado que cuando se vencieron los 30 años del embargo que marca la ley americana sobre la materia fueron revelados, hay que decir, digo, y hay pruebas irrefutables, que fue, y perdonen esta expresión un poco mostrenca, una cabezonería del señor Truman. Cuando el delegado de los Estados Unidos en la ONU, cuyo nombre siento no recordar ahora mismo, un diplomático de carrera, un funcionario, recibe de la noche a la mañana instrucciones secretas de un cambio de actitud absoluto y de que patrocine al día siguiente por la mañana la aprobación instantánea de la creación del Estado de Israel, este individuo intenta incluso dimitir. Y de hecho su carrera se rompe ahí, porque deja de sintonizar con lo que está ocurriendo. ¿Por qué fue? Nadie lo sabe. El señor Truman tenía esa idea del asunto y lo aplicó a rajatabla con los poderes extensísimos que tenía entonces el presidente de los Estados Unidos. Curiosamente, y esto hay que señalarlo, la actitud soviética era mucho más fundada desde el punto de vista ideológico, estratégico, de lo que era, pues en fin, la política exterior desde Litvinov, etcétera, etcétera. Había más coherencia en el apoyo soviético a la fundación del Estado de Israel que en el apoyo norteamericano. Pero sin las grandes revelaciones del proceso de Nuremberg, que fíjense que coincide cronológicamente, casi exactamente, con el plan de partición de las Naciones Unidas, no se habría hecho el Estado de Israel. Para mí esto es absolutamente claro. Hasta aquí todo ha sido erudición absolutamente indispensable, pero yo creo que el hecho capital es ese. Ni siquiera lo de Sykes-Picot, el plan de Lores, los 7 pilares de la sabiduría, el reparto, etcétera. Todo eso es la penúltima fase, pero la última son las revelaciones de los años 45-46, en mi opinión. Y volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Y todo esto que ocurrió en Nuremberg fue sabiamente explotado, si cabe decirlo así? Claro, o sea, que fue. se le fue expuesta a la opinión pública, porque hubo tantas matanzas en Auschwitz, o en Dachau, o en estos campos. Estas se reprodujeron en 20.000 sitios más y no eran judíos. Es decir, ahí están los campos de exterminio donde estuvieron, por ejemplo, españoles, que no tenían nada de judíos, los republicanos españoles que quedaron allí. Bien, bueno, estuvieron las matanzas en Polonia. Esto es un problema que hoy... Eso quedó tapado, quiero decir. Que hoy diríamos, pues, de comunicación de masas, de relaciones públicas, si se quiere, etcétera, etcétera. Este es un problema de manejo del problema acertadamente, pero verdaderamente los beneficiarios desde el punto de vista de la emotividad, en definitiva, que crea el proceso, es el pueblo judío, que además ha cooperado con los británicos en la Segunda Guerra Mundial de una manera activa. Ha habido batallones judíos en las fuerzas
armadas británicas, etcétera, etcétera, ¿no? En la resistencia contra la ocupación nazi también ha habido judíos, etcétera, etcétera. También hay otros capítulos algo más negros en esta historia, pero son anecdóticos y ciertamente no representativos. Es decir, el hecho de las matanzas está ahí y poco nos puede importar si se exagera más o menos, eso es igual. Lo cierto es que efectivamente hubo una explotación emotiva extraordinaria. Ben Gurión, que era un hombre de Estado importante, Golda Meir era entonces fue la primera embajadora del Estado de Israel en las Naciones Unidas, ¿no? Lo era cuando Israel vetó el ingreso de España. Lo recuerdo, por cierto, muy bien. Hay un apartado que quizá nos lo estamos dejando, señor Gil Robes, que es el del terrorismo. El del terrorismo judío para conseguir el Estado de Israel, que no fue ninguna tontería. Y vamos a remitirnos, por ejemplo, al Hotel Rey David. Eso le costó a los ingleses 100 muertos y creo que eran 40 y tantos heridos, 50 heridos. Es decir, esa escalada de terrorismo tremenda que se empezaba a producir, ahí está el conde Bernardote, que murió asesinado. ¿Esta escalada no fue lo que determinó también una rápida toma de posición por parte de los ingleses? Bueno, a mí me da la impresión de que el fenómeno del terrorismo, que indudablemente existió no solo por parte de los judíos, sino por las dos partes en ese momento, cuando se vio que los ingleses estaban dispuestos a soltar el problema y cuando ninguna de las dos partes empezó ya a confiar en los ingleses y probablemente no empezó a confiar en nadie de fuera. Quizá los palestinos, y yo diría que no es que confiaron en los ingleses, que por desgracia para ellos confiaron en sus vecinos árabes y en su capacidad militar, quizá excesivamente como medio de resolver un problema que veían que les desbordaba. Pues yo creo que ese terrorismo ocurre en un momento en que realmente cesa la autoridad, como ocurrió en Palestina en aquel momento. Es decir, los ingleses en ese momento deciden lavarse las manos y al decidir lavarse las manos, pues cada uno se toma la justicia por la suya propia. Y realmente yo creo que existieron, por los datos que yo he podido reunir, evidentemente se manejarán siempre datos favorables a unos o a otros según el punto de vista, pero como creo que en Tribuna de la Historia lo que se trata es de averiguar la verdad, pues me parece que sería una actitud tan maniquea el negar la existencia de terrorismo en un bando como el negarla en el otro. Hubo bandas de autodefensa, grupos de autodefensa por parte de los judíos que presionaron sobre los ingleses como lo presionaron en su día los irlandeses y que tuvieron una actitud en este sentido. La hubo también por parte de los árabes, tanto respecto a los judíos como respecto a los ingleses, y los judíos respecto a los árabes y respecto a los ingleses, no solo respecto de los ingleses, porque llegó un momento en que cuando realmente la potencia que tiene el deber, porque lo ha asumido ante la autoridad internacional de resolver un problema, está dispuesta a no resolverlo y a trasladar el tema a una instancia lejana como son las Naciones Unidas, que no tenían entonces ni siquiera un mecanismo de intervención, porque los cascos azules vinieron mucho después, pues lo que ocurre es que en ese momento se impone la ley de la selva o la ley de la jungla, lo cual ciertamente al decir que se impone constata una realidad histórica y no una cosa que me guste, que desde luego no me gusta absolutamente nada y que partiría de la condena que creo que todos haríamos a todas las formas de terrorismo. Profesor Suárez, vamos ahora con la pregunta que ha planteado el señor Sobeja. ¿A quién le interesaría un Estado exclusivamente judío? Bueno, yo he escuchado la intervención de Ahmed y me ha gustado mucho, me parece muy interesante, y me he ido formulando una serie de preguntas, ¿no? Porque en eso hay una contradicción. Es decir, si Inglaterra tenía, según dice, el interés en crear un Estado judío, ¿por qué entre 1922 y 1939 se acumulan las disposiciones británicas poniendo veto a la inmigración? En 1939 se prohíbe radicalmente la inmigración de los judíos en ese territorio. Es una pregunta, me parece muy importante, porque nos lleva lejos a la consideración. El primer Estado que en la ONU en 1948 toma la iniciativa, a lo menos no a través de esa documentación reservada que ciertamente yo no conocía, sino a través de las informaciones públicas para la creación del Estado de Israel, es la URSS. Hasta el punto de que hay un momento en que da la impresión de que el Estado de Israel es patrocinado por la URSS. Yo cuando entonces era joven y vivía en París, dedicado a mis investigaciones históricas, me llamaba mucho la atención porque iba a ver las películas israelíes en el mismo cine en que veía las películas comunistas, con el regusto aquello de lo prohibido que uno veía entonces, y llegué al convencimiento de que Israel venía a ser casi un protegido de la URSS. Para mí ha sido después una sorpresa. Pero a mí me quedan todavía preguntas,
Preguntas que me hago a mí mismo porque no soy capaz de contestar y porque además no quiero entrar en futuribles. Es decir, me parece que lo que un historiador no puede hacer, es decir, si no hubiera habido el Holocausto, no se hubiera creado el Estado de Israel. Yo, con todo respeto, digo que esa es una pregunta a la cual ningún historiador se atrevería a contestar. Aparte de esto, indudablemente, desde mucho antes, existe el proyecto de creación de ese Estado de Israel. Si no me equivoco, es en 1861 cuando nace la primera organización administrativa, el Yishuv, que los judíos crean en ese territorio. Solo en 1896 Teodoro Herzl publica el Estado judío, es decir, van a posteriori, en mi opinión, todas las argumentaciones sobre una realidad social que se está produciendo. Insisto, en 1914 había 85.000 judíos. Es verdad que los datos estadísticos dan esas cifras de árabes, pero esos datos estadísticos se refieren a todo el territorio del mandato. Y entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Yo no acepto, personalmente no acepto un Israel más allá de lo que son sus fronteras establecidas por la ONU. Y por consiguiente yo como historiador no hablo más que de ese territorio restringido. Bajo ningún concepto acepto la otra idea, ¿no? Pero sigo haciéndome preguntas, es decir, en 1948 los judíos, que sin duda eran los más débiles, aceptaron la partición, a pesar de que esta partición significaba para ellos perder la esperanza de tener un día el muro de las lamentaciones. Entonces, yo lo que me pregunto es sobre todo esto. ¿Por qué Abdullah, rey de Transjordania, no proclama entonces los derechos palestinos a tener un Estado independiente, sino que lo que hace es anexionarse a su territorio estos dominios? Señor juez, sí. Yo, en Bueno, primer si lugar, estoy equivocado. en primer lugar, tengo que hacer muchas puntualizaciones y muchas observaciones, si me parece. Yo sí tengo que hacer empezar una cierta brevedad. El del tiempo, sí, efectivamente. Yo creo que hay una contradicción clara entre las facilidades que se ha pretendido disminuir por parte inglesa como mandato a los inmigrantes y colonos que venían. Y creo que cifras cantan, porque si de hecho yo planteé una pregunta que no ha sido suficientemente debatida para contestar quién es el que más necesitaba un Estado judío, yo voy a resumir rápidamente lo siguiente. Yo digo que el hecho fundamental en el conflicto contemporáneo ha sido sin duda alguna la declaración de Balfour. Todo el mundo hablaba de que el 2 de noviembre de 1917 el secretario del Foreign Office británico había dirigido una carta al millonario Rothschild hablando del derecho nacional judío a formar un Estado solo exclusivo para ellos en Palestina. Pero nadie hablaba, históricamente hablando, de que 3 años duró las negociaciones duras y arduas entre 3 partes para llegar a la conclusión de esta declaración de Balfour, que eran 3 partes, una judía, una sionista y una inglesa. Y la inglesa ha sido siempre la arbitraria entre 2 partes contradicantes, 2 partes que iban poco encontradas. Los sionistas estaban representados por Weizmann y Sokolov. Los judíos iban representados por Edwin Montague y Colt Montgomery, mientras que los británicos, Louis George y Balfour. Y las contradicciones eran entre las 2 partes, judías y sionistas. Entonces nos planteamos siempre el tema de sionismo. El sionismo cuando se fundó en 3 cosas fundamentales. Se fundó en primer lugar como el movimiento político e ideológico que salvaguarda los intereses del pueblo elegido de Dios. Para mí, como palestino, no reconozco a ningún pueblo elegido de Dios. Esto para mí implica racismo desde el primer momento. En segundo lugar, habla de que Palestina para el futuro será un solo punto de partida, ya que después van a formar el gran imperio judío entre el Nilo y el Eufrates, que también esto implica expansionismo en la actualidad. Pero después, en 1917, cuando se planteó la declaración de Balfour, todas estas facilidades se daban a los colonos. Yo solo digo a título de ejemplo que el colono que venía al aeropuerto de Haifa recibía dinero, tierra, armas para luchar contra los, entre paréntesis, indígenas nativos de Palestina, mientras que el palestino campesino, como ustedes saben, que entonces necesitaba muchas cosas para manejar su campo, en 1926 llegaban a ser juzgados palestinos a 15 años de cárcel solo exclusivamente por llevar una navaja de tamaños para el colonialismo inglés, tamaños grandes. Esta era la gran facilidad que se le daba a los colonos, y lamento contradecirme con el profesor, que no se daban facilidades a los colonos ingleses.
Aquí se ha planteado de que en los años 40 ha habido terrorismo. Y aquí se ha planteado que lo que más débiles eran los judíos, los colonos de entonces. Y yo digo que la realidad, bajo mi punto de vista, es todo lo contrario. Yo creo que los árabes indefensos de entonces, el millón largo que llegaba en 1947, no contaba con los medios suficientes para contrarrestar el efecto mayor, que el gobierno inglés del mandato dejaba todos sus armamentos a los nuevos colonos establecidos en unas colonias paramilitares, contrarrestando los efectos de los que estaban ahí. Aquí nos ha hablado del sionismo, y aquí, en 2 palabras, yo sé que el tiempo apremia, digo 3 cosas. El sionismo que hemos planteado como palestinos a lo largo de los últimos 50 años, cuando ha sido respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975, equiparándolo a una forma de racismo, pues aquí voy a citar 2 declaraciones nada más. En 1917, cuando se dio la declaración de Balfour, Churchill no era primer ministro, era ministro de colonias. Allí lanzó una declaración diciendo que yo soy sionista, sabiendo de todos que Churchill no era judío. Esta declaración de una persona no judía no volvimos a escucharla hasta el 10 de noviembre de 1975 en la boca de Arthur Goldberg, representante de los Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU. Su declaración ha sido mucho más clara y explícita cuando dijo: yo pido a todos los dirigentes americanos no judíos a declararse sionistas porque la decisión tomada en la ONU afecta a los intereses vitales de los Estados Unidos de América, porque esto sería el principio y el fin. Aquí yo, con estas 2 declaraciones, contestaría rápidamente a quién necesita un Estado solo exclusivo para judíos. En otras palabras, yo lanzo otra pregunta, y aunque no quede tiempo, ¿por qué el Estado sionista de Israel, 31 años después, con todas estas facilidades de Estados Unidos, solo hasta ahora lleva 3 millones de judíos y no los 15 o 16 millones de judíos que era previsto que albergara? Yo digo que el país que más judíos tiene en el mundo en la actualidad es Estados Unidos, que tiene 6 millones de judíos. Es una contradicción. Si Estados Unidos ofrece tanto interés por el Estado sionista, sabiendo que lo que más le hace falta es el hombre y no la máquina, podría mandarle a estos 6 millones de judíos al Estado de Israel. Pero yo estoy completamente convencido de que el hecho que intentaba negar, como es Palestina, que hasta en los años de la colonización tenía sus sellos, tenía sus monedas, tenía todos los tractos inherentes a una nación, todo lo que querían negar el hecho palestino, digo que ha sido realmente reconocido en la actualidad. Un minuto, tristemente. No. En medio minuto, Silva, puedo decir yo lo que quiero. No tenemos ni tiempo. 2 precisiones más, brevísimas, siempre en el terreno de la historia contemporánea. En primer lugar, que hay una tendencia inequívoca cuando se habla de la declaración Balfour a hablar de la expresión según la cual el gobierno de Su Majestad fomentará la creación de un national home, o sea, de un hogar nacional. Es una expresión un poco ambigua, pero suficiente, ¿no?, para el pueblo judío. Pero parece que todo se detiene ahí. Dice a continuación, literalmente: si bien debe entenderse de forma clara que no se hará nada que pudiera ir en perjuicio de los derechos civiles y religiosos del resto de las comunidades palestinas no judías. Yo creo que, honestamente, no se puede decir que no se haya hecho nada hasta el año 47 que no fuera en detrimento de las comunidades no judías. Y segundo, he oído con gran complacencia que un historiador de un catedrático como es el señor Suárez diga que moralmente no puede aceptar un Estado de Israel más allá de las fronteras de la ONU, es decir, del reparto del 47. Hay que decir aquí, para los no iniciados en el tema, que en la misma noche de la proclamación del Estado se corrieron unilateralmente los mojones, de modo que el Estado de Israel ya ese día, en las primeras 24 horas de su existencia, tomó un par de decenas de miles de kilómetros cuadrados más de lo que la ONU le había dado. Tenemos que poner tristemente punto final. Podríamos pedir al realizador si nos da un minuto más. Eladio, ¿tenemos un minuto más? 30 segundos. Bueno, es que 30 segundos Adelante. es demasiado poco, ¿no? Pero yo sigo con un gran interés todo lo que ha dicho, pero sigo sin ver la respuesta fundamental a esa pregunta de por qué Abdullah anexionó ese territorio en vez de crear en ese momento el Estado palestino como era su obligación. No se extrañe que los españoles no hablemos del sionismo. Durante mucho tiempo, el sionismo y la masonería fueron en España como 2 fantasmas con los cuales se nos amenazaba a los niños. De modo que realmente todos nosotros tenemos un poco de recelo a acudir a lo que son unas generalidades y en cambio preferimos atenernos a los hechos concretos. Muchas gracias. 10 segundos de Abdullah.
Abdullah formalmente no se anexionó la ribera occidental, es que esto es capital decirlo. Solamente dos países, Gran Bretaña y Pakistán, la reconocieron formalmente como una anexión. Fue una ocupación de facto ante una situación de vacío de poder. Nada más, punto final ahora ya de verdad. Muchas gracias a todos por los testimonios y, en fin, solamente desear evitar estas fotografías a lo que estamos acostumbrados a ver cuando se habla de Palestina, que es un niño con una metralleta. La pregunta que queda ahí en el aire, quizá por otra vez, es ¿qué hacemos ahora con los palestinos? Exacto. Ese es el gran problema. Muchas gracias.